Tercera ola por coronavirus en Italia. Italia decreta nuevas medidas restrictivas hasta el 7 de abril. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué podemos aprender de esta situación? En este video analizaremos qué significa una tercera ola y qué medidas debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Bueno, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Si usted ve recién uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones en vivo que realizamos. Los invito a que me acompañen a ver más de 500 videos de YouTube, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19 con el objetivo de poder aprender sobre temas de salud. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a las transmisiones en vivo que venimos realizando de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, a través de las cuales nosotros ampliamos la información y, lo más importante, compartimos y respondemos preguntas. Bueno, las noticias de los últimos días, el 15 de marzo de 2021, dado el incremento de los casos que se van presentando con respecto a las cifras de coronavirus en Italia, se ha decidido que más de 10 regiones de este país entren nuevamente en confinamiento. Es importante entender que Italia ha sido uno de los países que ha tenido un golpe duro con respecto a la pandemia. Y si bien aparentemente los casos estaban en disminución, las últimas semanas los casos han ido aumentando. No solo los casos infectados, sino también las hospitalizaciones. Situación que el 15 de marzo ha llevado a las autoridades a decretar confinamiento hasta el 7 de abril. Es muy importante entender las situaciones de países europeos y poder analizar cuál es la posibilidad de una tercera ola en otros países. Italia enfrenta una tercera ola y es muy importante analizar la evolución de los casos. Como podemos ver en el gráfico, es muy importante que Italia enfrentó a principios de la pandemia una primera ola que se situó prácticamente con un pico el 28 de marzo del 2020. Una situación que pareció bastante difícil, pero que no sabríamos lo que iba a pasar en los meses siguientes. Posteriormente a esa fecha, los siguientes meses consecutivos no representaron casos hasta que, a partir de la segunda semana de octubre, incrementan los casos, teniendo un pico de casos el 12 de noviembre del 2020, la segunda ola de Italia. Posteriormente a la fecha del 13, 15 y 16 de noviembre, los casos vuelven a disminuir para diciembre y presentan una ligera elevación a principios de año, teniendo un pico el 10 de enero. Sin embargo, en las últimas semanas, todo el mes de febrero los casos fueron disminuyendo, pero en las últimas semanas se ha evidenciado un pico máximo entre el 15 y 16 de marzo, enfrentando un panorama denominado una tercera ola. Es decir, Italia ha presentado en el transcurso de lo que significa el año de la pandemia, ha presentado dos olas en el 2020, una pequeña en marzo, una más grande en noviembre, y los casos aparentemente estaban en disminución, y en los últimos días ha habido un incremento marcado de los casos. Situación que ha llevado a que se tomen medidas restrictivas. Es importante ver cómo los casos han ido aumentando.
Por ejemplo, en las últimas semanas ha habido un incremento no solo en los casos de hospitalización, sino también en los casos, sobre todo, de personas contagiadas y personas hospitalizadas. Desde el 8 al 14 de marzo se detectaron 155.934 nuevos casos, frente a los 142.388 de los 7 días anteriores. Lo mismo ocurrió en la parte de hospitalización, con 27.600 personas ingresadas por coronavirus, frente a 23.749 la semana pasada. La misma tendencia se registró en unidades de cuidados intensivos, donde en la semana última se reportó 3.082 enfermos respecto a los 2.605 de la misma semana anterior. Es muy importante que los casos, en comparación de la última semana en relación a la semana anterior, no solo se han incrementado en casos de contagios, se han incrementado en casos de ingresos a hospitales y, lo más importante, en casos de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Italia es un país que claramente nos puede enseñar la situación que pasa con la pandemia. La tercera ola es un riesgo inminente. Es una situación que debemos tomar en cuenta. Si analizamos el país cuenta aproximadamente con 60 millones de personas. Es muy importante cómo está azotando la pandemia. Si nosotros vemos cifras, podemos mencionar que el número de casos de infectados para Italia es de 3.26 millones de personas, con 103.000 personas fallecidas, siendo los territorios de Lombardía, Véneto, Campania, Emilia-Romagna y Piamonte las regiones que reportan más casos. Y otro punto muy importante es comparar el número de personas vacunadas. Si nosotros podemos ver la proporción de población totalmente vacunada para Italia, podemos ver que todavía representa el 3.5%. Es decir, una población de 3.5% de población totalmente vacunada con las dosis completas, y vamos viendo una tercera ola. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no tomamos en cuenta la proporción adecuada de vacunación, no vamos a poder llegar a la inmunidad de rebaño. Italia tiene el 3.5% de su población vacunada, totalmente vacunada. Ello no representa ningún impacto con respecto a la pandemia. Es muy importante tomar en cuenta el caso de Italia, una tercera ola, un país de 60 millones de habitantes, un país con 3 millones de personas infectadas y con más de 100.000 personas fallecidas, con un 3.5% de la población vacunada. Debemos entender que la pandemia no ha terminado y el riesgo de una tercera ola se va presentando. Italia nos representa claramente la situación que está viviendo hoy en día la pandemia. Y el caso de Italia se puede reflejar sobre todo en Latinoamérica, en donde los científicos mencionan que la cepa, la variante brasileña, la conocida como la P1, la variante brasileña, podría causar los estragos que hoy día vemos en Europa, sobre todo en Italia. En donde, aparte de ello, lo que es la parte de una vacunación heterogénea, una vacunación que no llega a cubrir las expectativas de los países de América Latina, lamentablemente va a sumarse a la posibilidad de experimentar un fenómeno epidemiológico como lo que está viviendo hoy en día Italia. Una tercera ola. La tercera ola es un fenómeno muy importante a tomar en cuenta. Si comparamos la distancia entre la primera y la segunda ola, la distancia ha sido bastante amplia, prácticamente de lo que fue el pico en marzo en Italia al pico en noviembre, pasando más de 5 meses.
Pero lo que hemos visto entre la segunda ola y la tercera ola, no han pasado ni 3 meses y vamos viendo ya prácticamente la presencia de una tercera ola. Es muy importante tomar en cuenta que los tiempos entre una ola y otra ola se han acortado, debido probablemente a las nuevas variantes. Es muy importante tomar en cuenta esta situación. Más de 6 meses, casi 7, 8 meses entre la primera y la segunda ola, menos de 4 meses entre la segunda y la tercera ola. Es importante entender que las nuevas variantes juegan en contra de lo que es la posibilidad de contener a la pandemia. Tenemos que ser conscientes de que la tercera ola es un fenómeno que lamentablemente América Latina en los próximos meses puede estar enfrentando. Tomemos conciencia y tomemos los cuidados de esta situación. ¿Para qué? Para poder nosotros actuar a tiempo. Esta situación debe ser tomada en cuenta y evitar así posibles nuevos contagios y posibles nuevas víctimas mortales de la enfermedad COVID-19. Bueno, en este video hemos querido analizar la situación que Italia vive. El último 15 de marzo, hace unos días atrás, Italia declara confinamiento en más de 10 regiones. Y esto dado el incremento de los casos. Comparando la última semana con la semana anterior, ha habido un incremento de casos, no solo en cuanto a número de contagios, sino número de hospitalizaciones y, lo más importante, número de pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos. Italia, un país de 60 millones de habitantes, tiene una población 3.5% vacunada. Y ello claramente se ve que no representa un impacto para la contención de la pandemia. Es muy importante entender que el concepto de inmunidad de rebaño se va a lograr cuando la máxima proporción de personas de un territorio se encuentren vacunadas. Y se puede mencionar que hasta un 95% de la población debería estar vacunada para poder llegar a una nueva normalidad. La situación se presenta difícil. Las nuevas variantes están impactando con respecto a la evolución de la pandemia. Italia ha representado a lo largo de la pandemia 3 picos muy importantes llamadas 3 olas, siendo la primera reportada en marzo de 2020, el segundo pico a nivel de noviembre de 2020 y el tercero ahora en marzo, que podría ser todavía mucho más alto y se estará viendo en los siguientes días. Tomemos conciencia que la tercera ola es una situación bastante preocupante y que nosotros debemos tomar en consideración para protegernos. No bajemos la guardia, la tercera ola es una situación bastante probable. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal, que lleva el mismo nombre, el canal secundario, que se llama Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Los invitamos a que puedan adquirir los libros que hemos escrito. Tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que ayudará a entender sobre la principal enfermedad que afecta al mundo, que causa de manera anual 10 millones de personas. Este libro es Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon y en iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, libro que ayudará a entender los conocimientos sobre esta pandemia que el mundo enfrenta, disponible en Amazon y en iBooks. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera poder agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías al canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará en YouTube el botón unirse y en Facebook el botón colaborar, y de esta manera usted accederá a una comunidad más cerrada, a descuentos en videoconsultas y acceso exclusivo a videos. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olvide suscribirse al canal y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video.
Saludos.